Hola, ¿cómo están? He decidido grabar este video para que podamos seguir avanzando en nuestro curso y ustedes ahondando en sus ámbitos de trabajo. Y lo que les pedimos para la próxima semana es eso, que ustedes sigan investigando. Y para eso queremos que ocupen, que practiquen una de las herramientas quizás más potentes que existe en la investigación, que es la entrevista. Yo llevo más de 10 años trabajando en investigación, tanto con datos que vienen en forma de número como datos que vienen en forma de textos. Textos que por lo general provienen de conversaciones. Y lo que les quiero recomendar muy brevemente, sin pretender dar cátedra de esto, son algunas técnicas que yo creo que les van a servir a ustedes para que hagan entrevistas de mejor calidad, que puedan ahondar y profundizar en lo que ustedes están estudiando. Así que les voy a hablar de 3 momentos de la entrevista: la parte previa, durante y después de que uno la realiza. Partamos con la etapa previa. Es muy importante, y yo siempre lo hago, es que ustedes tengan y le dedico mucho tiempo, es que ustedes tengan una pauta de entrevista, que tengan las preguntas que ustedes quieren hacer escritas. Y les sugiero que tengan mucho cuidado en la redacción de estas preguntas, que piensen bien sobre cuáles son los temas que ustedes quieren tratar y cuáles son las experiencias que quieren obtener desde el entrevistado. Entonces, para eso es muy importante que ustedes hagan esa pauta. ¿Qué es una buena pregunta en una entrevista? Es una pregunta que nos permite abrir una conversación, abrir un relato, que la persona nos cuente experiencias, significados, opiniones más extensas. Si la pregunta se puede contestar con un simple sí y no, o con una simple escala de frecuencia o de importancia, no es una muy buena pregunta de entrevista. Entonces, les sugiero comenzar con preguntas más amplias. Por ejemplo, ¿me podría usted relatar cuál ha sido su experiencia en los últimos años en tal organización? O me podría decir, por ejemplo, el grupo que está trabajando en turismo urbano, podría preguntar, ¿me podría decir desde su punto de vista cómo ha evolucionado en los últimos 5 o 10 años el turismo urbano en Santiago? Es una pregunta que abre el relato, que abre nuevos espacios de conversación. El grupo que está trabajando con las bicicletas podría empezar a preguntar, por ejemplo, a ciclistas, le podría decir, bueno, ¿me podría relatar usted cómo es su experiencia como ciclista cotidiana? ¿Me podría decir cuáles fueron los principales hitos o algunas anécdotas que le ha sucedido durante la última semana en la que estuvo usando la bicicleta? ¿Me podría decir cuáles son los principales desafíos que usted encuentra a diario para movilizarse de su domicilio a su lugar de estudio, de trabajo? Esas son preguntas que abren espacio, que abren oportunidades y que yo les recomiendo a usar. Ahora, después de la primera entrevista, ustedes pueden revisar su pauta y mejorarla, si es necesario. Entonces, recuerden, ir con la pauta escrita es fundamental para que tengan una muy buena entrevista. Para una entrevista de entre 30 y 40 minutos basta con entre 6 y 10 preguntas. No más que eso ya se transforma en otra cosa y menos que eso se van a quedar cortos. También les recomiendo siempre una última pregunta que diga, bueno, hemos conversado sobre los temas de, por ejemplo, salud mental. Ya hemos revisado todas las preguntas que yo tenía preparadas. ¿Tiene usted algo más que decirme que creo que le pueda contribuir a mi trabajo? Esa es siempre una muy buena pregunta para terminar, porque a lo mejor el entrevistado o la entrevistada se quedó con algo que decir y eso es muy importante rescatar. Segundo, durante la entrevista es muy importante tomar nota o grabar la conversación, ya que esos son los datos que estamos obteniendo. Es muy importante que lo podamos analizar posteriormente, así que es muy importante tomar datos desde la entrevista. Y para eso les recomiendo que usen sus artefactos, grabadoras, celulares o cuadernos y lápiz para tomar nota. Es muy importante que antes de grabar o de tomar nota
le digan a su entrevistado lo que van a hacer y que probablemente van a usar lo que ustedes van a conversar para informes, para texto y para un trabajo de un curso. Las conversaciones informales que se tienen, o en ámbitos privados, digamos, no se pueden exponer sin autorización, sin el consentimiento de la persona. Eso es muy importante que ustedes lo digan. Es muy importante que ustedes digan que van a grabar y si la persona está de acuerdo a hacerlo. Es muy importante que ustedes cuenten los objetivos de lo que están buscando y el contexto en el cual están realizando la investigación. Así que tengan mucho ojo con eso es muy importante. Como quizás usted no tiene mucha práctica, les recomendamos que vayan de a dos a hacer la entrevista, que uno esté preocupado de la conversación, de mirar cara a cara al entrevistado y el otro pueda estar tomando nota, pueda estar registrando las cosas importantes que se van diciendo. Así que de a dos es muy recomendable que lo hagan. Eso es durante la entrevista. Recuerden, una buena entrevista se logra cuando el entrevistado o la entrevistada está cómoda, es cuando está conversando con ustedes como si fuera un conocido o un familiar, cosa que uno pueda llegar a preguntas más sinceras. Y para eso ustedes tienen que tener una actitud profesional, tienen que estar muy atentos a la persona, respetando a la persona sin importar su cargo o sus experiencias pasadas. Ustedes son profesionales, ustedes quieren investigar sobre un ámbito y tienen que hacer sentir a la persona que lo que van a decir está en buenas manos. ¿Okay? Nosotros no les vamos a pedir ni que transcriban, tampoco les vamos a pedir que registren fotos del evento, tampoco necesitamos los nombres y apellidos de las personas, a no ser que ustedes crean que eso es necesario. Así que pueden ustedes también decir que lo que van a sacar de la entrevista va a ser confidencial. Eso puede ser especialmente importante para grupos que estén trabajando en ámbitos sensitivos, a veces en el mundo de los negocios también es importante manejar ciertos resguardos, incluso por el prestigio de alguna de las personas que puedan estar conversando con ustedes. Así que sean muy cuidadosos con el material que están trabajando y hagan sentir a la persona cómoda y confortable. Después de la entrevista, ¿qué hacemos después de la entrevista? Es muy importante que antes que se vayan a dormir ese día, ustedes escriban un pequeño memo, un pequeño reporte. Lo pueden hacer también en un archivo de audio, pero es muy importante que ustedes evacúen rápidamente cuáles son sus impresiones, sus primeras sensaciones después de una entrevista. En una entrevista, uno es la principal herramienta de análisis, con su experiencia, con nuestros prejuicios, con nuestros puntos de vista, nuestras miradas del mundo. Así que es importante que ustedes comenten eso apenas terminada la entrevista. Ojalá inmediatamente después. Se van a un café, se van a una sala, se van a un lugar donde ustedes puedan redactar o hablar tranquilo. En ese audio uno dice brevemente cuáles son las primeras impresiones, cuáles son los temas que a ustedes les llamaron la atención, cómo ustedes se sintieron durante la entrevista, qué pudieron observar del espacio, por ejemplo, si van a la oficina, si van a algún organismo público, qué cosas notaron del contexto que ustedes creen que es importante y que les va a dar información. Eso es esencial que lo hagan, porque después cuando acumulen varias entrevistas, esas primeras sensaciones, esas primeras impresiones van a ser muy importantes para que ustedes después hagan un buen análisis. Eso es muy importante post una entrevista. Bueno, y finalmente, hoy día en la clase se perdieron un marco interpretativo que existe para analizar entrevistas y para realizarlas, que se llama el mapa empático, que es una de tantas formas de hacer esto. Vamos a dejar material en la web para que ustedes puedan acceder y puedan usarlo y presentarlo para la próxima semana. Pero tanto el mapa empático como otro tipo de esquemas de análisis y de presentación van a ser bien ejecutados si ustedes tienen un buen material, una buena entrevista. Así que usen los pasos que les acabo de recomendar y bueno, contáctenme si tienen alguna duda. Eso, buena semana. Chao.